Gracias, diputado presidente. Hace un par de horas escuché un discurso de un legislador del PAN que hablaba que el defender la riqueza energética de nuestro país como un bien nacional era populismo. Ese discurso lo venimos escuchando desde hace 30 años, cuando empezaron a decir que usar el presupuesto para satisfacer las necesidades del pueblo era populismo, pero usar el presupuesto para rescatar a los banqueros, a los concesionarios de carreteras, de ingenios, era fomento. Por eso se criticó mucho a Andrés Manuel López Obrador cuando implementó los programas de apoyo a la tercera edad. Y con ese discurso maquilado desde agencias norteamericanas, en base a lo que llaman el pensamiento único del neoliberalismo y el fracaso del sistema socialista. Muchos políticos mexicanos que estudiaron en Harvard y en universidades prestigiosas han sido imbuidos de esa ideología en donde se señala que el Estado debe ser débil, delgado, flaco, y la sociedad civil no se refieren al pueblo organizado, por supuesto, sino a las organizaciones empresariales, debe ser fuerte y deben estar sujetos a las leyes del mercado. Y quienes imponen las leyes del mercado, pues son las grandes corporaciones, los grandes monopolios, de acuerdo a sus intereses que no son los intereses del bien común que tanto señalan en sus estatutos, en sus principios el Partido de Acción Nacional. Y entonces lo que hemos estado haciendo en estos 30 años es seguir esas orientaciones de la ideología neoliberal impulsada desde las grandes corporaciones transnacionales para que nos vayan dominando nuestros mercados, nuestra industria, nuestra banca, nuestro comercio y ahora un sector estratégico en la economía, el sector energético. Si no vemos esto, entonces ¿qué vemos? Las telenovelas solamente de Televisa y de Televisión Azteca, o lo que produce Walt Disney con el ratón Miguelito y el pato Lucas. Como políticos tenemos la responsabilidad de analizar qué está sucediendo en México, qué está sucediendo en Latinoamérica, por qué importantes países de Latinoamérica como Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, ya no acatan las instrucciones del Consenso de Washington, ya no siguen la política neoliberal y tienen mejores indicadores de crecimiento económico, mejores indicadores sociales de salud, de educación, de combate a la pobreza. ¿Qué hacemos los representantes de la nación en México? No analizamos los fenómenos que suceden en nuestro continente. Seguimos instrucciones dictadas desde el norte que no tienen nada en común con México. Acordémonos que la mitad del territorio nacional nos fue cercenada precisamente por los vecinos del norte. Son los que históricamente
le han causado más daño a la nación, y en vez de aliarnos y aprender de quienes ahorita tienen un rumbo nacionalista, colaboracionista y de solidaridad, como es el caso de América del Sur, volteamos al norte, donde están quienes han cercenado la mitad de nuestro territorio y quienes están conquistando nuestros mercados en perjuicio de la mayoría de nuestro pueblo. Por eso los llamamos a que no nos engañemos, a que no se engañen, diputados. Veamos la realidad tal y cual es. Y si persistimos en seguir en el error y responder a intereses extranjeros, al menos no nos engañemos y vivamos con nuestra conciencia en ese orden, en que no supimos defender los intereses a los cuales representamos y que defendimos intereses que no son los nacionales. El último presidente nacionalista en México fue López Portillo, muy criticado porque no era economista y cometió errores, pero al menos sí defendió los intereses nacionales. De la Madrid para acá hemos tenido gobiernos que siguen los dictados del norte, que no son los intereses que benefician a nuestro pueblo. Por eso reservamos este artículo para que se mantenga tal y como está actualmente la Constitución, porque así como está, responde a los intereses del bien común y de la mayoría del pueblo de México. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado Ricardo Cantú. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de